Initiating System 1. System 1 loaded. El 27 de abril del 2012, en entrevista, Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda, ya había prometido sin el mayor rubor al Wall Street Journal que la primera acción del gobierno de Peña Nieto sería impulsar una transformación de fondo de la Constitución que permitiría a empresas privadas unirse con Pemex en la exploración y producción del petróleo, así como invertir abiertamente en la refinación. Hace 15 días, durante su estancia en Londres, el presidente Peña Nieto concedió una entrevista al Financial Times, al que le dijo que en 2 o 3 meses se presentará la reforma a Petróleos Mexicanos. La necesidad de modernizar Pemex se acordó con el marco del Pacto de México, y la reforma incluiría los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados. Me comprometo a seguir adelante con una transformación fundamental de Pemex, aunque hay diferentes opciones respecto a cómo deberá ser la reforma, pero estoy seguro que será trascendental, y prometió la reforma para antes de septiembre. Luego de lo declarado por Peña Nieto, vinieron las interpretaciones de su gabinete para ocultar los intentos privatizadores dichos por Peña. Ni el presidente de la República ni ninguno de los integrantes del gobierno han hablado de privatizar Pemex, ni mucho menos privatizar las reservas petroleras o de gas que tiene México, según Videgaray. Niego enfáticamente que exista algún propósito de privatizar Pemex. Eso simplemente no se encuentra en los planes del gobierno. Pedro Joaquín Corwin. En Pemex se impulsa la modernización, no la privatización. Emilio Lozoya. Si Peña no dijo lo que sí dijo, entonces, ¿para qué carajos el presidente y su séquito promueven cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados? ¿Certeza de qué, si la Constitución en su artículo 27 es más clara que el agua? Entonces, ¿qué certeza pretenden otorgarle a quienes por ley están impedidos a participar en lo referente a los hidrocarburos y sus derivados? Pues la ley ordena que el 100% del sector energético nacional y de forma exclusiva pertenece al Estado. ¿Se trata tan solo de darle la vuelta al término privatización? Es un eufemismo decir que no se privatiza, pero los privados se llevarán la renta petrolera. Es la misma gata, nada más que revolcada. Con el propósito de profundizar en este tema, el animal dañero abre el debate desde la mirada crítica del obrero. Una vez más aquí en el programa Animal Dañero, abrimos debate desde la crítica del obrero. Se cierne una amenaza contra toda la nación y es el engaño que nos quieren meter a todos a partir de una falsa reforma energética que intenta privatizar. En esta ocasión vamos a contar con la presencia y obviamente los comentarios de Alfredo Elizondo, de Marco Olvera, Josué Benítez y Rodrigo Almazán. Es un programa dividido en 3 partes. La primera de ellas se profundiza las declaraciones que todos hemos escuchado por parte del gobierno respecto a la no privatización según ellos y sí a una modernización. Sobre esto vamos a discernir. La segunda parte hace referencia a toda la carga fiscal que está desangrando a Pemex y cómo se intenta restituirla desde la lógica del gobierno y qué opinan aquí nuestros compañeros. Y la última parte es el qué hacer.
necesitamos también poner al debate ante todos los mexicanos, desde distintas ópticas, qué podemos hacer para enfrentar esta nueva amenaza. Muy bien, pues comenzamos. Yo quisiera leer algunas declaraciones para que aquí nuestros compañeros nos permitan profundizar en el debate. En Veracruz, Beltrones, coordinador de diputados de la bancada del PRI, sostuvo que, estoy citando, es claro que la iniciativa privada debe entrar para invertir y modernizar la industria petrolera del país, pero sin comprometer la soberanía nacional. Esto afirma Beltrones. Ernesto Cordero, presidente del Senado y elemento destacado del panismo, puso a disposición del gobierno de Enrique Peña Nieto los votos de los legisladores, cito, de toda la bancada panista para aprobar la reforma energética que logre la apertura total de petróleos mexicanos al capital privado. Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, ha señalado lo siguiente, cito, modificar la Constitución y hacer una reforma de verdad en el sector energético. Ofreció, vuelvo a citar, respaldo absoluto a una reforma energética de fondo, no cosmética, es decir, no superficial, no de disfraz, de fondo. Al respecto, quiero señalar que estas declaraciones son recientes y que han sido vertidas a partir de lo que declaró Peña Nieto en Londres hace unos 15 días. Y aquí se desató toda esta polémica. Sobre estas declaraciones voy a pedir la intervención en primer lugar de Alfredo, aquí presente. Vamos a decirles a todos que cuentan con 2 minutos para en una segunda ronda poder replicar sobre este tema. Alfredo, te escuchamos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mario. Inicialmente, bueno, más que comentar declaración por declaración, lo que me gustaría resaltar es el hecho de que pues, cada uno de los partidos, falta ahí la declaración del PRD y lo que hicieron en su último foro sobre el asunto ese de que no van a modificar el artículo 27, pero que quieren quizá hacer modificaciones a las leyes secundarias. Finalmente es un asunto de alineación con intereses de clase, ¿no? El asunto es que el PRI, el PAN y ahora el PRD se suman a la idea de que la iniciativa privada participe en la renta petrolera. Quizá no exactamente vender Pemex, porque no hay inversión en Pemex, entonces es muy poco probable que a las compañías extranjeras les interese poder hacerse de Pemex, a lo que pues tendrían que invertir más y esto les implicaría un gasto adicional. Pero lo que queda claro es que están muy interesados en participar en la renta petrolera. Y esto tiene que ver también con presiones desde el extranjero. Las compañías que incluso ya tienen oficinas aquí en México, pues están presionando a través de sus lobbies en el Congreso para poder realizar esta maniobra, ¿no? Fundamentalmente hay que decir también que a partir de estas declaraciones vemos que prácticamente al interior del Congreso no existe oposición, ¿no? Eso creo que tiene que quedar muy claro, porque eso también nos da una pauta de, bueno, con quién contamos y con quién no contamos para defender el petróleo. Muy bien, entonces tú partes de que no solamente es PRI y PAN los que están detrás de esta concesión, ¿verdad?, de esta renta, sino que hay que incluir, quizás con matices, pero hay que incluir también a la bancada del PRD. A la bancada del PRD. Muy bien, Josué. Sí, gracias nuevamente por escucharnos, por observarnos, y yo quisiera ir un poquito más atrás. A partir de que Enrique Peña Nieto usurpa la presidencia de la República, que esto se corona el 1 de diciembre del año 2012, inmediatamente un día después, el 2 de diciembre, se firma el Pacto por México. Esto se realiza en el Alcázar de Chapultepec, en compañía de los otros 2 partidos políticos de mayor peso en el país, que es el PAN y el PRD. Y, lo cito, se dice en el Pacto por México, por el sector energético, que se promueve una reforma energética en la que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la nación y haya reglas de gobierno corporativo. Esa es una clave muy importante que tenemos que seguir. El corporativismo es la unión de personas o de asociaciones para un fin común, definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Continúo. Y de transparencia, como en cualquier corporativo productivo de clase mundial, que permita la multiplicación de la explotación y la producción de hidrocarburos. Y la competencia, ahí la palabra clave es competencia, porque le va a abrir la puerta
a estas empresas que está mencionando el compañero para que peleen, literalmente se peleen la producción de hidrocarburos, los procesos de refinación, la petroquímica y el transporte de estos hidrocarburos sin privatizar Pemex. Claro que si ellos se tienen por privatizar la venta de Pemex, pues sí, claro que no les va a interesar el pelearse por las refinerías, por instalaciones, por oleoductos, por refinación. No se van a pelear por eso, sino se van a pelear por la riqueza contenida en el subsuelo. Y continuó. ¿Esto qué viene a decir? Que van a existir en la venta de esta industria estratégica del petróleo es los energéticos, lo que se encuentra debajo del subsuelo, que es hasta una firma por 25 años. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, hay que seguir analizando para una nueva participación. Muy bien, entonces está incluido ya en el Pacto por México elementos que otros voceros han dicho de los firmantes del pacto que no era así. Pues ahorita con esta intervención nos dejan claro que está incluido en el Pacto por México. Déjenme leer esta declaración para que la tomen en cuenta también los comentaristas. Cordero, Arroyo, Ernesto Cordero, declara, y cito: le quiero mandar desde aquí un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, que no se desanime, que puede modificar la Constitución y hacer una reforma energética de veras. Esta es la ofensiva a la que nos referimos. Y entonces, con lo que señala Josué, pues si comenzamos también a contemplar dar contratos por 25 años modificando la Constitución y al mismo tiempo te dice no se trata de privatizar, pues estamos en un eufemismo, le dan la vuelta al término privatizar, pero en el fondo estas declaraciones son justamente para debatir con ellas y demostrar que independientemente de la palabra, el hecho es que con estas declaraciones que te dicen no es cosmética, va a ser de fondo, en verdad, ya de veras, pues te están diciendo vamos por todo. Ese es el asunto que también debemos contemplar para nuestro balance. Entonces, Marco, por favor. Pues yo me quiero referir al vocabulario, ¿no? Entonces cambian los términos en vez de ser privatización es modernización. ¿Y por qué cambian los términos, no? Sus intenciones son claras de privatizar, pero lo cambian porque es una medida antipopular. Hay un sector que se opone a la privatización del sector energético, en especial el de petróleos mexicanos, y por ende tienen que cambiar los términos, ¿no? Se oye muy antipopular decir privatizar, vender, ¿no? Por las experiencias ya vividas, ¿no? Con Teléfonos de México, con ferrocarriles, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el discurso va orientado a decir, pues no vamos a privatizar, vamos a tener la tutela de petróleos mexicanos, pero en términos concretos venderían el petróleo mexicano, y a eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Incluso ahora las declaraciones, pareciera que el PRI y el PAN se pelean quién la puso al principio, ¿no? Dice PAN, pues yo eso lo dije cuando estaba Calderón, ¿no? Yo esa reforma la quería sacar antes, ¿no? Ustedes priistas no quieren entrar a la reforma energética como cuando nosotros la propusimos, ¿no? En claras intenciones de quedar bien con la oligarquía, con las empresas que quieren apropiarse del petróleo, y en sus declaraciones vemos mucho de los intentos que tienen estos partidos y estas empresas petroleras. Muy bien, Marco. Vamos a escuchar también la intervención del compañero Rodrigo Almazán. Ya hay 3 opiniones, yo creo que tú podrías también dar comentarios al respecto de lo que han opinado y pues obviamente tus propias ideas. Sí, yo coincido con lo que dice Josué en términos de que pareciera que no importa el modelo de administración pública y sin embargo se va a privatizar. Y es que lo que lleva de fondo es de que todavía no terminan de ponerse de acuerdo. Por un lado nos dices, Beltrones dice que deben de entrar para que se pueda invertir en infraestructura, y después acota con los comentarios que hace Marco Antonio, ¿no? Porque tienen miedo a decir se privatiza, que es la realidad. Dice porque se va a mantener la rectoría del Estado. La rectoría del Estado lo mismo se puede mantener con un 49% de la totalidad del proceso productivo, pero ese 49% se lleve solamente un 20% de las ganancias producto de la explotación de este bien, de este recurso de todos los mexicanos. Y los del PAN, bueno, como son siempre desde su doctrina de derecha, dicen, no solo eso, yo te ofrezco el artículo 27, que el artículo 27 habla de la exclusividad,
y el artículo 28 de las opciones de la preeminencia del Estado sobre la explotación de todos tus recursos naturales. Entonces, no terminan de ponerse de acuerdo. En un lado pareciera que te ofrecen un modelo de que sí privatizar, pero manteniendo la rectoría, aunque se privatiza. La otra opción te hablan de transformar a Pemex en una especie de empresa, como si fuera participación público-privada, para eliminar por una parte el control estatal, aunque no se pierda supuestamente la rectoría, y que les permita lo que ellos llaman de formar alianzas estratégicas, lo que son alianzas con las empresas privadas. Y pues al final las opiniones como la de Cordero, que es la más cínica, ¿no?, que habla de eliminación del área estratégica, totalmente sujeto a leyes comerciales, operar de fondo el esquema de las concesiones, que está lleno de una total opacidad, porque a diferencia de una licitación, y mira que las licitaciones muchas de las veces, de acuerdo a las normas de la licitación con las que se deben de presentar, ya están, pareciera que etiquetadas, es para este amigo, es para aquel, de acuerdo a sus necesidades, que terminan siendo las cajas chicas. Sí, yo debo recordarle aquí a los ponentes y a todos los que nos puedan estar escuchando a partir de esta iniciativa, de trabajadores de base de ESMA, iniciativa particular, responsables estrictamente a nivel individual. Todas estas declaraciones es una cantaleta de todos los personeros del gobierno. Todas estas declaraciones prácticamente cierran diciendo sin comprometer la soberanía nacional. Vamos a aperturar, van a invertir los privados, vamos a dar concesiones hasta por 25 años. Se va a hacer posible a través de una modificación en la Constitución que incursione la iniciativa privada sin comprometer la soberanía nacional. Imagínense ustedes metafóricamente, le dices al lobo, te voy a encerrar con las gallinas, pero mira lobo, no te las vas a comer, ni una gallina vas a lastimar y no te tragas ni un pollito. Y el lobo dice, va, acepto. ¿Qué creen que va a pasar? En la naturaleza del capital no existe la soberanía, no existe la patria. El capital va por sus ganancias, están gozosos, gustosos por incursionar. Quiero comentarios de ustedes sobre el elemento soberanía nacional. ¿Qué quiere decir soberanía nacional? Y dos, ¿qué hay de la corrupción? ¿Qué hay del Pemex Gate? ¿Qué hay de los hijitos de Romero de Champs que hasta en Facebook se promocionan y sacan sus fotos, sus carrazos, sus viajes? También hablemos, porque aquí tal parece que la única manera de modernizar Pemex es que lleguen los privados, no hay de otra, y entonces no hay ahorro, no hay combate a la corrupción, no hay otros elementos que se pueden tomar sin necesidad de comprometer la soberanía nacional, porque independientemente de que lo mencionen, uno es el hecho, y es que en tanto el privado vienen en la lógica de cooptar, de obtener, de absorber y de quedarse con las empresas. Es la historia del capitalismo desde sus orígenes. Entonces pido comentarios ahora en el sentido inverso. Entonces escuchamos primero a Rodrigo Almazán y le damos así la vuelta. Adelante, Rodrigo. Señalar claramente, ¿por qué se pelean? No, yo soy el que está hablando de abrir, de modernizar Pemex, de privatizar Pemex. No soy yo, y bueno, la bancada del PAN dividida, por acá Cordero, por acá Madero, de aquel lado Beltrones, y muchos otros personeros, como señalaron, y yo coincido, compañero Alfredo, un sector que es mayoría en ese partido PRD totalmente ya desdibujado, que no representa una opción de izquierda, pero es que hacen ese tipo de declaraciones porque lo que se están peleando de fondo también es el beneplácito, o sea, la palmadita en la espalda, de la oligarquía, de las empresas transnacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que esos sí son intereses supranacionales, están más allá de lo que está pensando para el beneficio de un Estado-nación. Ahí es en donde está la verdadera disputa política, económica, etc. Y el caso del combate a la corrupción, sí, elevados niveles de corrupción con un sindicato charro, burocratizado, que busca someter decisiones de administración pública a los intereses de un sector, pero están también entreligados, porque ese sindicato corresponde al partido en el poder, ya están otra vez afiliados al Partido Revolucionario Institucional, y si al rato queda el PAN, otra vez volvemos a lo mismo, se van a afiliar al PAN. Ahí desde la perspectiva de un servidor solo quiero acotar una parte. Adelante. Una cosa es un sindicato charro burocratizado y otra cosa son trabajadores
que todos los días están haciendo un esfuerzo por sacar adelante esa empresa y que bajo ninguna circunstancia se les puede hacer responsables de las malas políticas administrativas y de proyecciones de desarrollo económico que toman los malos gobernantes. Desde luego, desde la mirada del obrero, que es un eslogan que sostenemos en este programa, el petrolero, digo, hasta logrado una producción impresionante. Es una producción que se ha hecho incluso con vidas de trabajadores petroleros. Ahí no solamente está el oro negro, está la sangre del trabajador y, por supuesto, el obrero por definición es el que genera la riqueza. Efectivamente, ya las dirigencias charras y sus corrupciones y componendas con el gobierno para ir entregando todo esto, pues eso evidentemente se puede aparte. Nuestro respeto para el trabajador petrolero. Marco, por favor. Sí, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque la campaña para liquidar la luz y fuerza del centro se le atribuye al trabajador como responsable de las deficiencias del servicio, ¿no? Cuando son claramente decisiones que se toman de parte de la administración pública, ¿no? Por parte del presidente, ¿no? En ese sentido, pues está también el caso, ¿no? Del Baester Gordillo, ¿no? La ponen como moneda de cambio para pasar una reforma educativa, ¿no? En ese sentido pueden también dirigir para poder legitimar su reforma energética, pues que caiga un peón, ¿no? Incluso un líder sindical cambiando el discurso, ¿no? Diciendo que hay corrupción y hay que sanear la circunstancia en Pemex, ¿no? Decía Manu, ¿no? La empresa pues tiene sus deficiencias, ¿no? La corrupción, contratos jugosos que se le dan a privados y que merman la capacidad de operación de la propia paraestatal. Pero, sin embargo, a pesar de eso, pues sigue generando, ¿no? Pemex, y es dinero que entra a la nación, ¿no? Dinero que entra para atender, ¿no? Las demandas sociales, y eso no lo podemos como olvidar, porque si no estaríamos cayendo en un error, ¿no? Es parte, lo que genera Pemex es parte del ingreso que obtiene la nación y que se distribuye en escuelas, en servicios de salud, etcétera, ¿no? Y tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla, porque si no se nos haría un boquete bastante amplio que tendría que ser sustituido por otros medios que no sería el petróleo, ¿no? Muy bien. Josué, soberanía nacional, el MSG, la corrupción, la labor impresionante del trabajador petrolero de base, etcétera. ¿Tu opinión? Sí, miren, cuando se toca el tema de la soberanía, yo creo que a todos nos tocan un punto muy sensible de nuestra persona, nuestra vida. Pero la soberanía no es un concepto abstracto ni es un membrete, ¿no? O sea, el hecho de que diga Peña Nieto y que digan sus voceros, sus merolicos, que va a ser un respeto a la soberanía, eso no lo están llevando a cabo, porque vuelvo a repetir las palabras que en algún momento mencionó Mario dentro de su lectura. El hecho de que le dice Cordero a Peña Nieto, no se desanime, puede modificar la Constitución. Entonces, esa Constitución, ellos no son los dueños exclusivos de esa Constitución. Si hacemos referencia al 49 constitucional, que el poder radica en el pueblo, nosotros somos los que debemos de decidir cómo y cuándo modificar esta Constitución. Y esto viene a colofón a lo que voy a decir, porque en una serie de entrevistas que realizaron a Enrique Peña Nieto, el Wall Street Journal, menciona que estas empresas van a tener concesiones de hasta 25 años en áreas designadas para que les permita a estas firmas registrar las reservas de petróleo como parte de sus activos. Entonces, esos activos que en algún momento son parte fundamental de nuestra soberanía, pasarían a segundas manos. O sea, esta reserva petrolera, como menciona Marco Antonio, está destinada para crear escuelas, para crear infraestructura, para crear hospitales, para crear jubilaciones, todo ese bagaje social. Entonces lo estaríamos regalando literalmente a estas firmas internacionales y depositando nuestra soberanía en esas manos. Por lo que respecta a la corrupción sindical, pues es a ojos vistos todo lo que se ha corrompido este sindicato. Yo coincido con Marco Antonio y coincido con Rodrigo Almazán, el hecho de que no son los trabajadores los que han fomentado esas corruptelas, sino que ese sindicato ha sido parte, esa dirigencia ha sido parte de ese mismo círculo vicioso para los fraudes electorales. No olvidemos el PMSG, la venta de votos a cambio de la renta petrolera. Muy bien, todo el tiempo cuidándose, ¿verdad?, de lo que representa esta privatización. Hasta donde yo lo he documentado, Cuauhtémoc Cárdenas, Ebrard, Mancera y
personajes de ese tipo están señalando con la cúpula del PRD que no permitirán cambios en la Constitución, pero están dejando abierta la puerta, o por lo menos una ventana, para que a través de leyes secundarias esto pueda avanzar, de tal manera que pueden estar mediatizando lo que realmente hay en el fondo. Yo creo que esto también puede ser analizado como parte de la corrupción. Regálame un comentario, Alfredo, tú vas a cerrar esta parte. Pues mira, inicialmente decir que no esté pasando, es que en realidad ya está sucediendo. Las empresas privadas intervienen en muchas de las actividades de Pemex y es a través de las leyes secundarias. En realidad pues es algo que ya han venido haciendo, no es la primera vez que lo hacen. Un poco para recapitular históricamente, Zedillo presentó su iniciativa en 99, Fox trató de cambiar los estatutos del PRI vía el Bester Gordillo, Calderón la presenta en 2008, tampoco es nada nuevo, ¿no? El problema es que en todas estas ocasiones por lo menos podíamos contar con una cierta oposición dentro del Congreso. Ahora, repito, me parece que no existe esa oposición, y al no existir esa oposición, más que la palmadita, yo hablaría del efecto puerta giratoria. Este asunto de que tú tratas de establecer cierto tipo de prebendas para las empresas privadas, para que en cuanto salgas de ellas te vuelves en directivo, ¿no? Esto es lo que pasa muy comúnmente. Calderón, si hubiera logrado la reforma petrolera, hubiera sido directivo de Repsol en España sin problemas. Entonces, este es, digamos, el problema de fondo, ¿no? Y a mí lo que más me llama digamos, la atención en este asunto es que cuando los neoliberales hablan de modernización, es difícil creerles porque los neoliberales son expertos en quebrar empresas públicas. Es decir, no modernizarlas, quebrarlas. ¿no? Entonces, cuando hablan de modernización es porque vamos a quebrar empresas públicas, y me parece que hay un problema muy grave. Finalmente, digamos, en términos de la experiencia latinoamericana, ¿qué es lo que hemos visto? En el caso boliviano y en el caso venezolano, que son, digamos, los más importantes al momento. Antes de las reformas que hicieron cuando subieron al poder Evo Morales y Hugo Chávez, los estados percibían menos del 50% de la renta petrolera. Estas empresas daban el 2% de impuestos y demás. Ahora, por ejemplo, el estado venezolano percibe cerca del 94% de la renta petrolera, cerca del 40% de esa renta petrolera se destina a las misiones. Y en el caso boliviano es más o menos similar, ¿no? Pero esto precisamente tiene que ver con el asunto de la soberanía. La soberanía, creo que cuando la interpretamos de la izquierda, tiene que, hasta cierto punto, coincidir con la autonomía nacional y con la posibilidad de tú poder determinar qué vas a hacer con los recursos que tienes. Cuando los neoliberales, y con esto culmino, hablan de soberanía, pues en realidad, en el caso mexicano, están hablando de poner burócratas en Pemex, y con eso decimos que son muy buenos. Exactamente. Muy bien, gracias. Estamos viendo prácticamente dos grandes vertientes en la lógica privatizadora de entregar el recurso petrolero de nuestra patria a los extranjeros. La que es totalmente descarada cuando te dice, no, pues sin disfraces, sin cosméticos, vamos a modificar la Constitución, en el cinismo total. Y la otra que te dice, pues en la Constitución no, pero con leyes secundarias, aunque ya existe, vamos a seguir desarrollando por ahí, o sea, con disfraz, con cosmético, con maquillaje. Y el problema es, ¿qué hacemos como pueblo? Entonces, sí tenemos en puerta una seria amenaza contra toda la nación. El segundo programa sobre este mismo tema va a centrarse sobre la cuestión hacendaria, la cuestión fiscal y la direccionalidad del presupuesto del gobierno a partir de esta riqueza, porque soberanía nacional también tiene que ver con el ejercicio soberano justamente de estos recursos para bien social. Y la última parte es respecto al qué hacer, concentrándonos todos en una reflexión respecto al poder, el poder del pueblo, el poder de las calles. Bueno, muchas gracias por este momento. Esperemos que nos sigan visitando. Vienen en puerta 2 programas más y seguiremos. Esta es una iniciativa desde la base de Trabajadores en Resistencia, orgullosamente miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y compañeros que vamos a estar invitando en este programa y en muchos más. Está abierto para todos. Estamos aquí desde el ESME resistiendo hasta la victoria.